Benavides, constitucionalista, y recordamos que nuestras entrevistas son retransmitidas por OnePlus TV a través del canal o la plataforma www.oneplustv, además canal 14 de CNT, canal 14 de Extreme, canal 14 y 514 de Claro y todos los streamings. Las mejores entrevistas las puedes ver a las 22:30 en OnePlus TV. Saludamos al doctor Andrés Benavides. Doctor, buenos días, qué gusto, ¿cómo está? Nos acompaña Andrea González, Javier Segara, Ramiro Cepeda. Formulo una pregunta, doctor, para luego intervengan también mis compañeros. Y el tema es esta acción que presenta Andrés Fantoni como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esta acción ante la Corte Constitucional. Y el tema es la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Mi consulta, doctor, es, ¿hay algún límite en el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre este tema? Porque entendemos que hoy Ramiro Godoy, quien va a presidir este organismo, la Judicatura, pues se posesiona hoy en la Asamblea. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido nuevamente. Buenos días, muy cordial saludo para usted, para todos quienes están en cabina y por supuesto para la ciudadanía que nos escucha a través de I99. Respondiendo a su inquietud relativa a si es que la Corte Constitucional puede hacer algo en este proceso de designación del presidente del Consejo de la Judicatura, la respuesta es no. Lastimosa parece que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana no ha tomado en cuenta el proceso que se siguió en su momento relativo al incumplimiento de una sentencia por parte de algunos de los actuales vocales del Consejo de Participación Ciudadana, y que evidentemente este proceso determinó ese incumplimiento e inclusive la propia Corte Constitucional ya archivó el proceso. Entonces, lo que está haciendo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana es prácticamente revivir un muerto, porque la Corte Constitucional ya resolvió y ya archivó ese expediente. Por lo tanto, la magistratura ya ha perdido la competencia para tramitar algún requerimiento o pronunciarse respecto de este trámite. Por lo tanto, es totalmente inviable. Caramba, ya no procede en todo caso, doctor, ¿es así? Como usted lo señaló. Ya no procede porque el proceso está archivado. Lo que corresponde es activar una nueva vía jurisdiccional. Tenemos entendido que una ciudadana, la señora Mónica Jaramillo, me parece, ha presentado una acción de protección. Y ese sería el camino. Sin embargo, uno revisa esa acción de protección. Primero, que no es que le interpone la señora Dunia Martínez, que es la principal interesada y a quien presuntamente se le han violentado sus derechos constitucionales cuando en un momento se la designa como presidenta del organismo, del Consejo de la Judicatura me refiero. Pero si uno ya revisa como tal la demanda, esa demanda tiene varias deficiencias y es por eso que la jueza Córdoba ha calificado esta demanda, pero ha negado las medidas cautelares. Y lo más probable es que esa acción de protección sea negada porque en 8 páginas prácticamente estás tratando de decir que se ha violentado un derecho constitucional. Lastimosamente la demanda es bastante deficiente. Correcto. Saludamos también a nuestro director Andrés Mendoza Paladines. Ay, perdón, Eduardo Mendoza Paladines. Falta café. No sé por qué te digo Andrés. Bueno, Eduardo. Yo también a usted le voy a decir uno de estos días. No me diga. Buenos días, Jaime, Ramiro, le voy a decir buenos días. Discúlpenos, Andrés, que cambia el nombre este señor. No. Buenos días. Le damos también ahora Andreita para que... Por favor, Andreita, pasamos usted. Muchísimas gracias. Andrés, buenos días, ¿cómo vas? A su tocaya sería, pues, Andrés, ¿no? Su tocaya sería, ¿verdad? Su tocaya sería, ¿no? Sí, la tocaya en femenino. Así es. La tocaya de verdad. André querido, hemos escuchado y visto cómo esta narrativa se empieza a componer alrededor
de este organismo particularmente polémico, el Consejo de Participación Ciudadana, quien pone las autoridades. Tengo una pregunta un poco más global y que he escuchado a algunas personas que tal vez desconocen de estos términos tan específicos, pero que se están empapando de una realidad, de estos millennials apolíticos que poco a poco están entrando en el submundo, voy a decirlo así, de la política. Si no fuese el Consejo de Participación Ciudadana, ¿quiénes en un estado de solamente 3 poderes serían los encargados de poner esas autoridades? Mire, este es un cuestionamiento que se lo ha hecho desde largo tiempo a partir de la expedición de la Constitución del 2008, porque hemos visto las deficiencias de este nuevo proceso de designación de autoridades. Y en un estado republicano, presidencialista y democrático, cuando existen 3 poderes del Estado, quien debe poner las autoridades es el órgano legislativo, previa nominación del presidente de la República, o viceversa, nominación del órgano legislativo y designación del presidente de la República. Esa es la lógica de un régimen presidencialista. En ese contexto, si a mí me preguntas de la experiencia de otros países y lo que te dice la teoría política y la teoría democrática, debería funcionar de esa manera. Porque por último, quienes asumen el costo político de esas malas designaciones, ¿quiénes son? Los propios gobernantes. ¿Quién asume el costo político? La Asamblea Nacional. Pero en este caso lo que vemos es que existen 7 iluminados que va tras bastidores, prácticamente funcionando como una oficina auxiliar de Carondelet o de la Asamblea Nacional, hacen este tipo de componendas de acuerdos políticos. Y eso es justamente lo que se ha cuestionado. Por último, en el ámbito legislativo de frente, con los votos, y que el partido político se haga cargo de ese funcionario, esa autoridad de control que ha sido corrupto, que ha sido pillo, etcétera, etcétera. Pero ahora lo hacen de manera tapiñada y obviamente con todas las implicaciones que saltan a la luz en estos últimos días. Así es, y un poco se siente que estamos entre de Guatemala a Guatepeor. ¿Cuáles serían las opciones que le quedarían al país para que realmente el presidente sea alguien que no esté coludido con ninguna de las agendas ni de corrupción ni de impunidad? ¿Hay alguna esperanza o estas cartas ya están jugadas? No, siempre va a haber la posibilidad, porque yo creo que en el país, más allá de una deficiencia de la norma, deficiencia de la Constitución, de la ley, yo creo que si estamos como estamos es por la falta de actitud y aptitud política de ciertos funcionarios, porque algunos ocupan la función pública no para satisfacer los intereses y necesidades de los ecuatorianos, sino para ver las agendas personales. Si es que escogiéramos bien la persona que se va a sentar en Carondelet o la persona que se va a sentar en una de las 137 curules en la Asamblea Nacional, otra fuera la cuestión. Pero si vemos que aquí están yendo a ocupar esos cargos, el que es el caudillo, el que compra el partido, el que es el ahijado de ni sé quién persona, y con eso llegan a ocupar un cargo público, ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces, evidentemente aquí es un problema ya general de nuestro sistema político y electoral. Así es, y concuerdo contigo, André, que nadie nos impone los asambleístas, sino que nosotros mismos escogemos estas asambleas impresentables, que luego nos estamos quejando que tienen menos de 30% de aprobación, y buscar el responsable de tener una asamblea impresentable está detrás del espejo, porque cada uno de nosotros eligió poner a esos asambleístas a que nos representen ahí. Te mando un abrazo y te dejo con nuestro queridísimo director que está listo con las preguntas afiladito. Un abrazo, André, querido. Buenos días, gracias Andrea, muy amable, mi querido amigo. Siempre es un gusto, y ayer que hacíamos la agenda con Wendy le pedí especialmente, y gracias por siempre estar para contestarnos a todos, ¿verdad? Y para, a ver, todo este tema la gente lo toma como pelea, pero tiene más fondo que solo lo que vemos por encima, porque se trata de los nombramientos. Y mire, y voy a salirme un poquito del tema del que habíamos hablado. Ya ayer, después de esta toma de este organismo que yo coincido que debió haber muerto cuando el comité de reinstitucionalización llevó adelante después del transitorio del periodo, y los asambleístas no quisieron. Se unieron los de Lenín con los de Correa, no quisieron. Sí se acuerda usted de eso, Andrés, ¿verdad? Porque, claro, es mucho más fácil manejar a 7 que a 134, ¿no? Es más fácil. Pero bueno, mire usted que ya hay un reglamento
para elegir a la fiscal. Un reglamento de un consejero para elegir a la o el fiscal, diciendo, entre otras cosas, que no se va a dar adelante paso a los comentarios ciudadanos, que no, entonces, y que no va a tener 10 sobre 20, no, pues tiene que tener 20 sobre 20 o 10 sobre 10, como fue el contralor que sabemos, pues no. Entonces, mire todo lo que viene. Entonces, mi pregunta a usted, mi querido André, que es un jurista, que es un constitucionalista, con lo que está pasando, ayer estuvo Andrés Fantoni aquí, dice que ha pedido a la Corte Constitucional que haga un seguimiento a la sentencia 2019, me parece. En fin, finalmente, ¿habrá la oportunidad de hacer algo para que la justicia no tenga dueños, porque lo que están poniéndoles dueño a las justicias, unos por impunidad y otros por poder? Y hay uno que no está por allí, porque alguno no está por allí, porque no le han dado chance, se la están repartiendo entre dos, pero si hubiera también sería lo mismo. O sea, algún día será la mayoría de la gente, será el Estado de Derecho el que pueda primar a Andrés Benavides. Eso quisiéramos, estimado Eduardo, que en algún momento se inaugure en nuestro país, porque hemos visto que en realidad la designación de autoridades prácticamente tiene de por medio intereses políticos. Y como ya lo habíamos advertido, el Consejo de Participación Ciudadana, si es que hace esta reconsideración para ponerle al señor Godoy, no es por casualidad. No es porque a la señora Bonifaz se le impidió el ejercicio del voto. No hay puntada sin dedal. Y en ese sentido no es algo aislado, que justo ella no quiso votar. Lo que provocaron era justamente este vicio en el procedimiento y tratar de ver la forma de cómo se podía tropezar aquello. Y al día siguiente los llaman a la Asamblea Nacional prácticamente a fiscalizarlos a los del Consejo de Participación Ciudadana y les amenazan y les dicen si es que no reconsideran y si es que no le ponen al señor Verduga después de que haya renunciado a su licencia por paternidad, les van a seguir juicio político. Y lastimosamente los vocales del Consejo de Participación Ciudadana les importa más su cargo público, tener carro blindado, chofer y secretaria, en lugar de responder a los intereses de los ecuatorianos. Más les importa que sean autoridades en lugar de respetar la Constitución, la ley y lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Ahora, aquí evidentemente hay intereses de todo lado. Y muestra de aquello es justamente esta designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Y estamos viendo que existen intereses políticos. Si bien es cierto, todavía no se determina a ciencia clara qué hay detrás de esto y quiénes son los que están muñequeando este tipo de procedimientos, pero sí sabemos por dónde están apuntando estas escopetas. Y estas escopetas están apuntando ¿a qué? Al concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Los unos, como usted bien señala, Eduardo, para buscar impunidad, para ver si es que por ahí les sale el número ganador y les dan un recurso de revisión para tumbar unos procesos penales por delitos contra la administración pública. Y otros para tratar de blindarse, porque cuando dejen de ser poder y les sigan procesos judiciales, ahí contener la situación, ¿ya? Entonces por ahí va la cosa. Y es claro que ahorita estamos viviendo momentos complejos en la administración de justicia en nuestro país. Y usted bien lo señala, Eduardo. Están haciendo un reglamento prácticamente a la carta para, obviamente, nombrar al nuevo fiscal general del Estado. Y es claro que a partir de eso también lo que se pretende, por un lado, es buscar una figura que pueda ayudar a ciertos personajes a que sus casos duerman el sueño de los justos, y en otros, cuando son el opositor político, ahí sí, apretar el acelerador e ir con todo. Y creo que la ciudadanía está bastante preocupada y está a la expectativa de aquello, porque al final del día sí, son líos políticos, problemas que tienen nuestros políticos,
pero el gran perjudicado aquí es el justiciable, el que está reclamando que se le despache su proceso. Al justiciable que le dice, vea, compre el papel y el tóner y le doy imprimiendo las notificaciones para que vaya a citar su demanda. Entonces, a la final del día estamos viviendo una situación que ya prácticamente raya en lo absurdo. Absolutamente de acuerdo, Andrés. Y por eso digo claramente, para todos estos caballeros y damas, creen que todos somos bobos y ellos son súper inteligentes y que no nos damos cuenta y que si nos ponemos o decimos somos mala gente o somos enemigos, ¿me entiendes? No, estamos citando algo que le pasa al Ecuador y que el Ecuador le ha pasado casi siempre. Todavía hay resquicios de institucionalidad en la Corte Constitucional, en la Fiscalía, todavía. Pero imagínense, pues, o sea, ¿quiénes están haciendo el reglamento? O sea, y como decía a gente ayer, como para ayudar a que alguien como el tío Galo nuevamente sea fiscal, pues entonces van a tener pues sencillamente las sentencias que se las lleven y las firmen nomás los mismos abogados defensores. Y entonces el problema, mi querido Andrés, es lo que decía Bolito el otro día, la pérdida de fe en el sistema. Y lo peor que puede pasarnos es eso, porque eso es lo que quieren ellos, ¿verdad? Y eso es lo que no se debe permitir, por lo menos hay que levantar la voz. Y esto tendrá un fin no bueno, porque si eligen a los que van a elegir a la Corte, que me parece que son 10 titulares y 15 con jueces, 10 jueces y 15 con jueces, todos dependerán de lo mismo. ¿Cómo es posible que la probidad sea, o sea, si usted quiere un cargo y haya sido juez y parte, como el señor que ha ganado la judicatura, él ha sido abogado de algunas personas, mire que no decimos el caso, pero incluso de personas cuestionadas, no hace poco, y entonces es una argolla irrompible, mi querido Andrés. Eso es terrible, ¿no le parece? Por supuesto, y creo que aquí es la muestra más clara y uno puede ver cómo prácticamente esta situación desnuda de cuerpo entero todo lo que está viviendo el país. Y yo creo que aquí, y siempre es lo que sostengo, aquí no hay puntada sin dedal. El tema que se haya hecho un reglamento para nombrar a la fiscal general del Estado no es solo una casualidad para decir, vamos a hacerle el proceso más fácil, más sencillo. No, no, no. Es para ver justamente esas inconsistencias y que mañana aparezca cualquier hijo de vecina a presentar acciones de protección en contra del reglamento. ¿Y con qué finalidad? Si bien es cierto, Diana Salazar ya no puede quedar prorrogada en sus funciones, no se puede, pero lo que van a hacer es, sale Diana Salazar, sube el subrogante y ahí le tienes el subrogante varios años y obviamente tratando de cooptarla a través del poder, ya sea del Ejecutivo, ya sea legislativo o incluso ya podríamos hablar hasta de los GDOs, pero evidentemente eso es lo que se está buscando. Y muestra de aquello es la designación del presidente del Consejo el presidente del Consejo de la Judicatura. Uno diría, ¿por qué tanto relajo para ese cargo si a la final del día faltan 6 meses? Así es. 6 meses. Claro. 6 meses para nombrar jueces de la Corte Nacional de Justicia que se van a quedar 9 años. Así que la cuestión no es tan simple como se la pinta. Y 8 para que termine la fiscal su cargo, mi querido Andrés. 6 y 8, o sea, es para nombrar todos los que ellos quieren nombrar para que les den todo lo que ellos quieren, lo que ellos dispongan. Así es, y es lo que estamos hablando justamente del repartitute y la componenda para cooptar las instituciones de control, porque saben que a partir de eso se pueden presionar y se puede lograr algunas cuestiones principalmente personales, políticas, y cuando está en juego, por ejemplo, temas de gobernabilidad. Andrés, muchísimas gracias. No sé si Jaime Velázquez está en plataforma y tenga algún... Sí, Jaime, querido, buenos días. Por favor, adelante. ¿Qué tal, mi querido Eduardo, y a todos los compañeros? Un feliz día. Mi querido Andrés, mira, la verdad es que escuchando todas estas marumbas jurídicas e intereses políticos, lo único que saca un ciudadano normal y corriente es decir, no me interesa. Porque la verdad, por más que se haga lo que se haga, igual siguen ganando los malos, digamos, en este caso, o sea, los intereses particulares no del país. Pero ¿qué hay que reformar para que esto no suceda? ¿Tú crees que la Asamblea Nacional debería perder su
su poder de designación o para que no jueguen estos intereses o desaparecer el CPC? Yo soy claro, estimado Jaime, que debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Como bien lo señaló en su momento Eduardo, hubo una propuesta para eliminar el organismo a través de una reforma parcial a la Constitución, pero no existieron los votos, porque claro, uno para el discurso puede decir que el Consejo de Participación Ciudadana no sirve para nada. Por el momento que eres poder y tienes una mayoría, en cambio ahí sí el Consejo de Participación Ciudadana no quieres que desaparezca, ¿ya? Cuando también en su momento Lazo quiso en ese contexto de la consulta popular trasladar las funciones de designación de autoridades a la Asamblea Nacional, perdió la consulta popular. Pero yo creo que no fue un problema como tal de la consulta popular, sino del proponente, un proponente que tenía baja aceptación y cuestiones que evidentemente no permitieron que se dé una votación positiva respecto de esta reforma, de esta enmienda a la Constitución de la República. Yo esperaría que en algún momento desaparezca ese organismo que prácticamente ha servido como oficina adjunta de Carondelet y de la Asamblea Nacional, y que prácticamente son quienes están haciendo el trabajo sucio en este momento de repartir las instituciones de control. Pero para ese cambio, André, necesitas un mecanismo jurídico. Y lo único es el voto popular, una enmienda, o que la Asamblea esté de acuerdo contigo para hacer una reforma a la Constitución. Pero esos mecanismos se han agotado y no dan resultado. ¿Qué hacer? Sí, en efecto, se ha planteado el tema de la reforma parcial, se ha planteado el tema de la enmienda constitucional. Eventualmente algunos hablan de asamblea constituyente, aspecto que yo no comparto. Yo creo que no es necesario redactar una nueva constitucional para resolver los problemas o deficiencias de la parte orgánica de la Constitución, pero aquí yo creo que se podrían plantear al menos mejorar los procesos de designación de las autoridades, mejorando el tema de los reglamentos, mejorando las veedurías ciudadanas, lo que tiene que ver con la Comisión Ciudadana de Selección, etcétera, etcétera. Pero esos son solo placebos. Y a la final del día, mañana vendrá otra autoridad y verá cómo le encuentra la letra colorada y verá cómo a través de subterfugios jurídicos puede lograr su cometido. Entonces el problema es integral y tal vez con estas medidas parche que se hagan no se soluciona el problema de raíz. Clarísimo, André. Le doy paso a mis compañeros en cabina. Adelante, Eduardo. Javier, por favor, adelante. Gracias, Eduardo. Mi querido doctor, ¿cómo le va? Buenos días. La verdad que da vergüenza el Ecuador entero. Sí, señor. Es un asco políticamente hablando y jurídicamente es una vergüenza a nivel internacional, porque solo los organismos como el que se ha generado en los últimos tiempos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, da la impresión que en el Ecuador son 4 o 5 los que ganan y el resto, perdónenme la expresión, doctor Benavides, que se jodan. Esa es la realidad del país. Un cordial saludo para usted, Javier. Sí, lastimosamente hemos visto esto, que prácticamente si tú tienes mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, prácticamente eres dueño de todas las instituciones de control. En su momento había esta mayoría de la denominada Liga Azul. Y hicieron varias autoridades, retrasaban otras, modificaban reglamentos, etcétera, etcétera. Afortunadamente la Corte Constitucional les puso ese coto al momento que destituyó a su presidente cuando pretendían cesar en funciones a la fiscal general del Estado. Y ahí más o menos como que se desgranó esa mayoría de la Liga Azul. Pero ahora vemos que ha venido con nueva fuerza y viene con integrantes tapiñados. Porque a mí sí me llama la atención que alguien que supuestamente estaba en contra de estas prácticas, que estaba en contra de este tipo de argucias, ahora simplemente se abstenga y con su abstención prácticamente está cayendo en el juego. Entonces, aquí no es una cuestión de, ya ni siquiera uno puede entender por qué funciona la institución de esa manera, por qué algunos que daban un discurso ahora hacen otra cosa. Y claro, como llegó la Asamblea Nacional a amenazarles con juicio político y el señor supuestamente había presentado un escrito con una firma falsificada del abogado para un proceso en contra de la vicepresidenta de la República, ahí lo tiene, agarrado.
Porque saben que dicen, hiciste eso, te voy a seguir juicio político y te voy a hacer perder el cargo. Y lo propio pasa con los otros vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, lastimosamente estamos viendo lo peor que puede pasar en la institucionalidad a partir de estos procesos de designación. Hay una desinstitucionalización total en el Ecuador, no de ahora, sino de hace algunos años atrás. No hay gobernabilidad, por lo tanto la gobernanza es imposible en el Ecuador. Y de ahí en adelante los ecuatorianos simplemente esperanzados en no sé qué, pero ahí seguimos caminando. Los que quieren producir tratan de producir, los que quieren emprender tratan de emprender, pero este país no tiene la estabilidad democrática desde el punto de vista institucional, doctor Benavides. Esa es la gran verdad. Bien dicho. Así es, y yo creo que en este momento que estamos viviendo, creo que es una oportunidad bastante importante lo que viene en las elecciones presidenciales y legislativas. Totalmente. De esa manera se puede hacer algo, se puede mejorar escogiendo bien nuestros representantes, escogiendo el presidente de la República. Pero también el sistema electoral no es que tampoco nos ayuda mucho, porque ahora en la nacional tú tienes sistema de listas cerradas y bloqueadas y el método de asignación de escaños, o sea, prácticamente vos vas de primero, seas conocido, seas desconocido, seas delincuente, no seas delincuente, vas a ocupar una curul. Ahí tenemos un problema. Y yo creo, y retomando lo que decía en su momento, yo creo que la Corte Constitucional, cuando le destituyó al señor Vera, debía también haber destituido a aquellos vocales del Consejo de Participación Ciudadana que pretendían tumbarse a la fiscal general del Estado. Y ahora estamos viendo las consecuencias de esa decisión de la Corte Constitucional. Muy bien, doctor. Muchas gracias, querido Andrés. Le mandamos un abrazo y todo, como siempre, muy claro. Tenga usted una buena mañana. Gracias por la invitación, cordial saludo para todos. Muy bien. Oiga, 2 o 3 datitos previos al corte y a las menciones publicitarias de Andrea Bolito. Y primero, un tema